Hola, ¿qué tal? Muy bien, ya estamos conectados. Muy bien. Perfecto, ya estamos en plena conexión. Buenas noches. Buenas noches. En vivo. Muy bien. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Bueno, disculpando la tardanza, problemas técnicos que se acaban de superar, que nos faltan en una transmisión en vivo, nos hizo que nos demoremos un tanto, pero acá estamos para dirigirnos a ustedes con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Yo me presento, yo soy Emanuel Chinmerino, soy director de Archivo Notarial del Archivo General de la Nación y les traigo la bienvenida en nombre de nuestro jefe institucional, el doctor Jorge Ortiz Sotelo, gran impulsor de este ciclo de conferencias que se vienen dando día a día. Así que, sin más preámbulos, paso a lo que es la intervención de nosotros y de nuestros ilustres invitados. En este sentido, les voy a presentar a nuestros invitados. En primer lugar, tenemos al doctor Óscar Eduardo González Uria. Él es representante del Colegio de Notarios de Lima. Él es en su calidad de vicedecano de la Junta Directiva del Colegio de Notarios, el cual va a tener una intervención, nos va a acompañar para tratar temas, la importancia de la función notarial en la sociedad. En segundo lugar, tenemos también la grata compañía del doctor Carlos Ramos Núñez. El doctor Carlos Ramos Núñez, aparte de jurista, de abogado, es historiador, es miembro del Tribunal Constitucional en la actualidad y va a exponer, exponer muy, digamos, dentro del espacio de tiempo, del corto espacio de tiempo que tenemos, nos va a acompañar siendo su disertación El valor de la fuente notarial en el derecho peruano y en la investigación histórica. Entonces, así las cosas, voy a empezar, me van a permitir, con la anuencia de mis ilustres invitados, me voy a permitir iniciar la presente exposición, la presente conferencia, respecto a lo que es las bondades, las características del archivo, de la dirección del archivo notarial y la importancia que tiene en la sociedad actual y los servicios que brindamos en este momento en la dirección de archivo notarial. Muchas gracias. La conferencia se titula, como ya les he adelantado, Los archivos notariales y su importancia para la sociedad. Siguiente, por favor, José. Ya, muy bien. El archivo notarial del Archivo General de la Nación. La Dirección de Archivo Notarial es el órgano de línea del Archivo General de la Nación, dependiente de la Jefatura Institucional, que tiene a su cargo la identificación, acopio, custodia, protección, organización, descripción y servicios del acervo documental de 116 ex notarios de la provincia de Lima, que han cesado en sus funciones por las causales previstas en la ley del notariado. La dirección del archivo notarial se encuentra ubicada en el Palacio Nacional de Justicia, en la ciudad de Lima, ingresando por la puerta lateral en la calle Manuel Cuadros sin número, ocupando un área aproximada de 1.700 metros cuadrados. Siguiente. El tránsito de los documentos notariales se realiza en el siguiente orden, como podemos ver en la diapositiva. El archivo,
el notario, una vez que el notario cesa por las causales establecidas en la ley del notariado, las cuales en su mayoría son por fallecimiento del notario, por renuncia, por condena, por una sentencia condenatoria por delito doloso y por las demás causales que establece la ley del notariado. Una vez que cesen sus funciones, el archivo, el acervo documentario de este notario pasa al Colegio de Notarios, quien designa por 2 años a otro notario para que se encargue de culminar de manera paralela ciertos actos que no han podido culminarse por parte del notario saliente. Una vez que esto sucede y que transcurren 2 años, el acervo documentario, el archivo de este notario que ha cesado en sus funciones, pasa al Colegio de Notarios y el Colegio de Notarios nos hace la transferencia respectiva y una vez que sucede eso, el Archivo de la Nación a cargo, en este caso, a través del archivo notarial, ya pasa a conservar en sus instalaciones el archivo de este notario. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la importancia de los documentos notariales que custodia el archivo notarial? En primer lugar, tienen un valor jurídico legal, porque son instrumentos públicos que son considerados prueba fehaciente de un derecho básicamente de orden patrimonial, un derecho de orden sucesorio, ¿no? Que para que los usuarios puedan hacer uso de los citados documentos con el objeto de ejercer un derecho. Tiene un valor histórico también porque los documentos jurídicos que custodia el archivo notarial contienen dentro de sí actos de disposición de muchos personajes de la historia peruana. Por ejemplo, en este caso, el archivo la Dirección de Archivo Notarial custodia dentro de sus existencias el testamento del ilustre político Víctor Raúl Haya de la Torre. Asimismo, custodia el testamento de nuestro literato José María Arguedas, custodia el testamento del ilustre literato Raúl Porras Barnechea, entre otros documentos. Así que esto es muy importante. Consideramos que también los archivos notariales guardan un valor histórico muy importante en nuestra sociedad. Siguiente, por favor. ¿Por qué es importante la protección de los fondos notariales? Los fondos notariales, como acabamos de establecer, constituyen patrimonio cultural archivístico, tal como lo establece la Ley 28.296 del 22 de julio del 2004. Asimismo, su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo 011-2006, ED, publicado el 1 de junio del 2006. Asimismo, los documentos, los fondos notariales, tienen medidas de protección, como tal es el caso de la Ley 28.296, que en su artículo 19 nos da esa potestad para poder resguardar y custodiar con todas las garantías del caso los documentos notariales y preservar su integridad de la mejor manera. Siguiente. Ahora bien, los documentos que custodia el Archivo de la Nación se dividen en 2 tipos, según el fondo documental y según la ubicación en donde se encuentren los repositorios. La Dirección de Archivo Notarial tiene a su cargo 3 repositorios donde se custodia la documentación y el acervo documentario de los notarios que han cesado en sus funciones, de estos 116 notarios, y están divididos en 3 repositorios, como les cuento. El primero de ellos, el fondo donde se resguarda el fondo notarial, con 7.374 metros cuadrados, y un fondo donde se resguardan los expedientes judiciales. Anteriormente, como ustedes deben saber, la Dirección de Archivo Notarial no solamente recepcionaba documentos que nos enviaba el Colegio de Notarios, también resguarda, bueno, actualmente ya no se reciben en este momento, pero tenemos dentro de nuestros documentos expedientes judiciales, básicamente sobre temas patrimoniales, temas sucesorios, temas de otorgamiento de escrituras,
rectificación de partidas, etcétera, etcétera, los cuales pues los resguardamos en el tercer nivel, de nuestros repositorios. La ubicación de los archivos, evidentemente hay una zona notarial en los dos primeros niveles y en el tercer nivel se encuentra la zona judicial. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las fuentes notariales, las fuentes documentales de la dirección de archivo notarial? En primer lugar, resguardamos escrituras públicas, resguardamos minutas, resguardamos índices, resguardamos cárdex, planos, planotecas, y en segundo lugar, el fondo judicial, en el cual se resguardan expedientes judiciales. Siguiente, por favor. Ahora bien, con fecha 13 de enero de este año del 2020, se promulgó la resolución jefatural número 06-2020 AGN, jefatura, que regula el procedimiento administrativo especial del servicio de emisión de publicidad de los documentos sobrantes en el archivo notarial. Esta novísima ley establece ciertas características del archivo notarial, principalmente que este es un archivo de carácter público, puede acceder cualquier persona, salvo para cierto tipo de publicidad notarial que se exige la acreditación del interés para obrar, lo que le llamamos la legitimidad para obrar, y resguardamos, como les acabo de mencionar, las diferentes fuentes como escrituras públicas, minutas, índices, cárdex y planos. Asimismo, resguardamos documentos. También no solamente actuamos a favor de la colectividad, de los interesados, de los usuarios, que son el fin de nuestro trabajo, y también procedemos a absolver las consultas, los requerimientos de las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones, tales como Poder Judicial, Fiscalía, Ministerio Público y la Policía Nacional. Siguiente, por favor. ¿Qué tipo de publicidad otorgamos en la Dirección de Archivo Notarial? La Dirección de Archivo Notarial otorga dos tipos de publicidad. En primer lugar, la publicidad simple, que se divide en exhibición del documento cuando el usuario realiza una consulta directa para su verificación en las fuentes documentales. El usuario puede solicitar copia simple, que consiste en la reproducción de fuentes documentales, así se encuentren incompletas o con carencia de firmas. Y en tercer lugar, la búsqueda. La búsqueda, que es la información extraída de los índices alfabéticos o cronológicos de los notarios en materia de custodia. En segundo lugar, es la publicidad certificada. Esta publicidad ya es un poquito más, es más formal y sirve para que los usuarios hagan uso de esta documentación para escribir un derecho, ¿no? O para peticionar un derecho ante cualquier autoridad que tenga bien recurrir. La publicidad certificada se divide en testimonio, que es la reproducción total de la escritura pública, la copia certificada, que es la reproducción total de la minuta y o parte de los anexos, la boleta, la transcripción, que consiste valga la redundancia, en transcribir un documento que es de dificultoso entendimiento o comprensión. Por ejemplo, en este caso, un testamento por escritura pública. Muchas veces, como quiera que el testamento por escritura pública, como sabemos, se hace de puño y letra del notario en presencia de testigos, y por el tiempo transcurrido, muchas veces las autoridades, por ejemplo, en este caso registros públicos, pues no pueden leer con facilidad ese documento, entonces hay necesidad de hacer una transcripción. Entonces el archivo notarial lleva a cabo esa transcripción para que así pueda ser utilizada de la mejor manera por los usuarios.
Y finalmente la constancia. ¿Qué cosa es la constancia? Es la certificación que acredita la existencia o inexistencia de un hecho. Por ejemplo, un expediente judicial, si obra o no obra en la dirección de archivo notarial. Eso es muy importante, esta información para el usuario, porque va a establecer y va a determinar la existencia de este antecedente para que pueda ser utilizado más tarde, más adelante, para los actos, ¿no? Jurídicos que pretenda realizar. Siguiente, por favor. La directiva, básicamente, este es el procedimiento especial de publicidad. El usuario solicita al archivo notarial la publicidad notarial que es materia de su interés, se acerca al archivo notarial y llena la solicitud consignando los datos de los otorgantes, en qué notario, cuál es el notario que obra su documento, y eso es materia de análisis por parte de la Dirección de Archivo Notarial. Si es que cuenta con la información solicitada, se hace la búsqueda directa, se hace la constancia, la consulta directamente. Si es que no cuenta con la información de los otorgantes o no tiene la fecha exacta, se tendrá que hacer entonces una búsqueda respectiva, para lo cual tendrá que pagar los derechos de búsqueda. Una vez que se ubica físicamente el protocolo, a su vez, nuevamente es verificado por nuestros verificadores, los cuales pues dan constancia de cuántas fojas tiene este documento, etcétera, etcétera. Y una vez que ocurre eso, nuevamente regresa a lo que le llamamos el módulo número 1 para que el usuario haga el pago correspondiente. Una vez que sepa el pago correspondiente, se procede a hacer la reproducción de la fuente documental. Una vez que se reproduce la fuente documental, se elabora la publicidad notarial, se elabora por parte de la Dirección de Archivo Notarial, se suscriben, se certifica cada foja, y finalmente esto se culmina con la elaboración de la concuerda respectiva. ¿Qué cosa es esta concuerda? Es un resumen del acto jurídico respectivo, para lo cual se firma al final por parte del director de archivo notarial y se coloca un holograma. Eso quiere decir entonces, una vez que ya está, se pasa a la firma correspondiente, se procede a suscribir la publicidad notarial y se genera la copia respectiva. Una vez que eso sucede, el documento pasa por nuestro servicio de escáner, se escanea ese documento para tener un dato respectivo, para tener una estadística de cuántas veces ha sido solicitado este documento, y finalmente se cita a la persona, al usuario, para que se le haga entrega a este documento, que por lo general, si es que no es para lo que es presentación en registros públicos, demora 24 horas. Si es para presentación de registros públicos, en casos normales, de acuerdo al TUPA, el plazo para ser entregado son 48 horas útiles. Siguiente, por favor. Esta directiva no solamente es de aplicación, de cumplimiento obligatorio para el archivo notarial, sino para todos los archivos regionales. En tanto se traslade al archivo judicial, el archivo judicial a la Dirección de Archivo Histórico, la Dirección de Archivo Notarial continuará brindando el servicio de publicidad de los expedientes judiciales que custodia. Efectivamente, como ya les he comentado, ahora la Dirección de Archivo Notarial únicamente recibe las entregas de acervo documentario por parte de notarios. Eso no quiere decir que no entreguemos publicidad de los expedientes judiciales, en tanto puedan ser trasladados a archivo histórico. Pero de todas formas, esto es algo muy importante, y que se lo siga haciendo pues, en beneficio de los usuarios. En el tercer lugar, ya les he manifestado que las entidades que soliciten información a la Dirección de Archivo Notarial deberán cumplir
con consignar los datos completos de los otorgantes, nombre de notario, fecha de la escritura pública y nombre de los comparecientes, para así, en este entendido, pues, poder también poder atender las solicitudes de las entidades correspondientes, llámese Poder Judicial, Ministerio Público, Policía Nacional, entre otras autoridades. Eh, para efectos de la autenticidad requerida por la SUNAR, deberá juntar copia fiel de testimonio expedido por la Dirección de Archivo Notarial. Para las demás entidades no es necesario adjuntar este documento. En este sentido, la publicidad que otorga la Dirección de Archivo Notarial es muy, muy importante, como les comento, para poder ejercer un derecho de orden, básicamente de orden patrimonial, por parte de los usuarios. Así que esta directiva es muy, muy, muy importante, la que ha sido, pues, emitida en enero de este año. Siguiente, por favor. Ahora bien, acorde con los tiempos modernos, con los tiempos actuales, la Dirección de Archivo Notarial, en la medida que atiende aproximadamente a 14.000 usuarios al año y emite 8.000 copias certificadas, estamos ya dando los primeros pasos para la digitalización de nuestros protocolos notariales. Se ha tenido a bien consultar a entidades que ya tienen establecido ya la digitalización de sus protocolos, y para más o menos tener un acercamiento de cómo es el trámite correspondiente, y para poder iniciar este nuevo paso a la digitalización de nuestros protocolos. Con esto vamos a ganar mucho, tanto el archivo como los usuarios, donde se va a tratar de obtener en tiempo real la documentación que se solicita. Esto es muy importante, porque esto va a evitar la digitalización de los protocolos, va a evitar la manipulación, va a evitar el desgaste, va a evitar la búsqueda física, ¿no? Y para ello como les comento, hemos iniciado ya desde el año pasado esta labor. Es una labor interesante, una labor que esperemos culminar en los próximos meses, en los próximos años, ¿no? Teniendo en cuenta que ya nos acercamos al bicentenario de la independencia del Perú. Siguiente, por favor. Evidentemente, como les he dicho, la digitalización de los fondos va a traer mayor acceso a la información. El entorno otorgará a los documentos las garantías básicas de preservación, integridad, reduce la manipulación y uso de los documentos originales al crear una copia de seguridad, y el acceso va a ser mucho más rápido para la administración y la gestión documental. Siguiente. Bueno, por mi parte, yo les agradezco mucho la atención a esta primera disertación, y paso a presentarles a nuestro siguiente invitado. Nuestro siguiente invitado es el doctor Óscar González Uria. Él es abogado, él es notario en ejercicio, y él es vicedecano, viene en representación como vicedecano del Colegio de Notarios de Lima. Él va a exponer, básicamente va a hacer una reflexión sobre la función notarial en este momento y su importancia también para la sociedad. Sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor Óscar González, a quien le agradecemos por tu participación y le damos las buenas noches. Buenas noches, doctor González. Buenas noches, doctor Carlos Ramos, doctor Emanuel Sim, buenas noches. Estoy en audio, me da la impresión que no puedo activar el vídeo. No sé, iré avanzando en el video porque no puedo activarlo de donde estoy yo. De repente en el... Ahora está el doctor Carlos Ramos. Sí, Sí, falta el sí, doctor González. sí. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? sí. Lo Sí, sí, escuchamos, voy a, doctor. voy a empezar la disertación, de repente se arregla el tema del video en el camino. Bueno, buenas noches con Ujú. todos el público que tenemos que no podemos ver, pero que sabemos que está ahí. Voy a hablarles un poquito de
¿Y qué cosas son los archivos notariales? Hay la idea de que todo aquel documento que esté en un notario forma parte del archivo notarial. No es exactamente así. El notario extiende dos tipos de protocolares y los extraprotocolares. La edición está, porque los protocolares son los que quedan como documento matriz principal y original en custodia del notario. Son conocidas como las escrituras públicas, las actas notariales que forman parte del archivo. Los extraprotocolares son aquellos documentos de manejo diario cuyo original no queda en manos del notario, sino de los usuarios. Las actas y las certificaciones, y en el día a día y en la jerga del día a día los conocemos como las legalizaciones, ¿no? Copias, legalizaciones de firma, las copias certificadas, las actas de sorteos, actas de destrucción de bienes, todos estos documentos que el notario extiende, tienen fe pública, son instrumentos públicos, pero que el original se lo lleva el usuario, no queda una matriz, ¿no? El archivo propiamente del notario son aquellos que tienen la parte protocolar, ¿no? Si fuéramos a la ley en el artículo 81 de la ley de notariado señala que el archivo notarial está integrado por los registros físicos en soporte papel o en medio magnético que lleva el notario conforme a ley. Ojo, ya hay medio magnético que está regulado hace algunos años. Los tomos de las minutas extendidas en el registro, los documentos protocolizados conforme a ley y los índices. ¿Cuáles son estos registros físicos en papel magnético que lleva el notario? Uno siempre piensa, ¿son las escrituras públicas? Sí, pero no solo las escrituras públicas. Hay otros registros. El principal y más conocido es el registro de escrituras públicas. El registro de testamentos es otro registro, es otro protocolo. Se utiliza la palabra registro protocolo indistintamente, es un poco confuso, pero en realidad nosotros les vamos a llamar a registros, ¿no? El registro de escrituras públicas, el registro de testamentos, el registro de protestos, el registro de acta de transferencia de bienes muebles registrables, el registro de actas y escrituras de procedimientos no contenciosos, el registro de constitución de garantías mobiliarias y otras afectaciones. Cada uno de estos es un registro independiente, que se lleva de manera independiente, con una seguridad independiente, una numeración independiente. Pues cuando hablamos del archivo notarial, tenemos 6 tipos de registros diferentes, que no los vemos normalmente. ¿Y cómo los diferenciamos? Claro. Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre es un año para el notariado. El 1 de enero o el primer día hábil se abre el protocolo, se abre cada uno de estos protocolos, estos registros, el de testamentos, el de protestos, el de transferencia de bienes muebles registrables, estos 6 registros. Y empiezan a extenderse los instrumentos cronológicamente durante todo el año, uno tras de otro, en papel de seguridad. Cada 500 fojas se forma un tomo. No importa si está empezando o terminando un instrumento notarial, una escritura pública. Al llegar a la foja 500 del registro de escrituras públicas, se cierra y se forma un tomo. Se pasa a un siguiente tomo, cuya numeración empezará obviamente en el 501, al terminar este segundo tomo llegaremos a la foja 1000 y empezaremos un tercer tomo en la foja 1001. Entonces, son tomos de 500 fojas que se van formando año a año y que al cierre del registro, si no antes, porque hay reglas más particulares, tienen que estar cerrados, se cierra el registro y tienen que estar empastados al segundo o tercer mes del año siguiente. Según el momento que se hayan Doctor cerrado, González, ¿sí? 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 doctor, disculpe, creo que la camarita suya está desactivada. ¿La podía activar? Parece Le que estoy, la por ahí trato de va la cosa. activar, la trato de activar y no me lo permite, no sé qué ha pasado, porque hemos estado, le Sí, doy a activar y me dice no se puede, ya, cannot ya, admitido. continúe Continúo, en todo sí, caso. sí, sí, para no perdernos, lástima que no pueda estar en la imagen. Muy bien, sí, está Continuamos. muy bien. Muy bien. Entonces ya sabemos que el registro de escrituras públicas son tomos de 500 fojas cada uno. Puede haber un tomo, puede haber 30 tomos según el volumen de trabajo que tiene el notario. Y habrá otro registro de testamentos y otro registro de protestos. Son varios registros. En el caso de las escrituras públicas, tienen un correlato en las minutas. La minuta del documento privado que, previa rogatoria, es elevado a escritura pública. Por cada tomo de escritura pública de 500 fojas hay un tomo minutario que contiene todos los antecedentes de las escrituras públicas que están en el tomo principal. Por tanto, este tomo minutario puede ser muy delgado o puede ser muy grueso. Recordamos que conforme pasa el tiempo son mayores los documentos que tienen que incorporarse al protocolo notarial y que tienen que llevarse al notario. Cada día el Estado
le pide al notario que colabore en más áreas, ya no es solamente la parte de tributación, la parte municipal, ahora es la parte de lavado de activos, y eso conlleva que el notario tenga que archivar muchos documentos en su notario, como puede tener de repente 1.200 fojas. Por cada toma de escritura pública hay un tomito de minutarios. Por cada registro hay un índice, perdón, hay dos índices. Se lleva un índice cronológico de todos los instrumentos, uno a uno, donde se precisa el número de instrumento, la fecha, la foja donde está archivado, y hay un índice alfabético por cada uno de ellos. Entonces, pues ya sabemos que dentro de lo que es el archivo tenemos los registros físicos, los tomos de minutas, los documentos protocolizados conforme a ley, los índices y los índices que señala la ley. Aquí en el caso de los índices, sí hay una excepción. Para cada protocolo, para cada registro protocolar, hay dos índices. Pero hay unos índices que no corresponden al registro protocolar, sino a documentos extraprotocolares. Habíamos dicho que los documentos extraprotocolares, las legalizaciones de firmas, las copias certificadas, no forman parte del archivo notarial. Pero los índices que las sustentan, entonces tenemos un índice de cartas notariales, tenemos un índice de apertura de libros. Estos índices, que son un control de los documentos que tiene el notario, sí forman parte de él. Entonces, llegado el momento que el notario cesa, todo este conjunto, paquetes, es el archivo. Hay un caso particular, y que personalmente no sé el manejo que le está dando el archivo de anotación, es en los casos de los registros magnéticos de protestos, no sé si ya habrá llegado, o llegará prontamente, seguramente con el caso del doctor Ortiz de Ceballos, que me da la impresión que llevaba sus protestos de registros magnéticos, van a llegar los archivos magnéticos que forman parte del archivo. La ley está regulada hace como 10 o 12 años ya en la ley de notariado. Bueno, forma parte del archivo. ¿Cómo se va a custodiar? Va a ser un reto, ¿no? Porque son medios magnéticos que tienen un tratamiento especial. Y de repente en el futuro pasaremos a los protocolos digitales y la forma de guardar los documentos será diferente, pero por ahora estamos en el mundo papel. Cuando el notario cesa, este conjunto de archivos es previo trámite a cargo de la Junta Directiva, los registros son cerrados, se extienden actas, constancia hasta qué instrumento se ha tenido, y pasan a custodia del colegio notario. Significa que el archivo completo tiene una segunda entidad, una segunda persona que los tiene a su cuidado, que es el archivo. Y los custodia por estos 2 años, según explicó el doctor Shin anteriormente, justo para todas aquellas cosas que puedan estar en giro o en trámite provisionalmente, ¿no? Escrituras públicas por firmarse, se requieren testimonios, se requieren partes, algo que subsecuentemente también lo va a hacer el archivo. Este periodo de tiempo que lo tiene el colegio de notarios, en realidad no es el colegio de notarios que pide el pesado. El colegio de notarios nombra a un notario del mismo notarial que será a cargo de ese archivo. Será a cargo de expedir los testimonios y las boletas o los partes notariales que irán al registro. Obviamente es en papel. Claro, es un reto para los colegios notarios, según el tamaño del archivo. Mencionaba hace un momento el caso del archivo del doctor Ortiz de Ceballos, que prontamente pasará al archivo de la Nación. Es muy voluminoso, no tenemos un local donde guardar semejante archivo. Recurrimos, en este caso, almacenes especializados donde están guardados. Es un gran volumen, y si hablamos de grandes volúmenes de guardar documentos, el archivo de la Nación, General de la Nación lo sabe muy bien, es todo un reto conseguir los espacios y conservarlos adecuadamente. Bueno, durante 2 años están a cargo del colegio. Y de ahí posteriormente, un poco más de tiempo, un poco menos de tiempo, pasan al Archivo General de la Nación. Esto significa que el archivo notarial durante su vida tiene 3 lugares o 3 personas a su cargo. El notario propiamente dicho, durante el tiempo que ella ejerció el cargo, muy corto, muy largo, un periodo intermedio que está a cargo del colegio de notarios, respectiva a donde pertenece el notario, y el resto de su vida que lo tiene el Archivo General de la Nación. Bueno, quien les habla es un usuario de hace 25 años del Archivo General de la Nación. Desafortunadamente, no tiene local que ya merece y necesita. Siguen estando en el Había estos 25 años desde que era practicante y, como se dice, pisaba la calle, ya he asistido al archivo. Si bien no tienen un local que merecen, sí he notado la evolución que ha tenido y la gran evolución que ya están comenzando a tener, como que están comenzando ya a digitalizar su archivo.
Y como referencia nada más le mencionaré que cuando yo asistía al Archivo General de la Nación, pedía ver solicitaba un testimonio de algún protocolo notarial, y me sacaban a una mesa grande los índices físicos en papel y como usuario los manipulaba, era terrible porque cada usuario manipulaba los índices, de repente los mutilaba, ponía la mano encima, y se fueron deteriorando con el tiempo y eso ha sido también un problema. Actualmente obviamente eso ya no es posible, tiene un sistema muy pero muy ordenado, lo llega, ya es parte de este Estado. Durante el tiempo que fueron posibles regularizar las escrituras públicas, algunos notarios asistimos al Archivo General de la Nación para regularizar las escrituras públicas, estando ya en custodia del Archivo General requerían algún cierre o alguna formalidad. Cuando se habla de regularizar escrituras públicas, normalmente se refiere no a algo irregular, sino que en la vida de un instrumento público notarial puede ser que cuando el notario cesa, no hay culminado el proceso de formalizarse, sea porque no firmaron todos los integrantes, o de repente no firmó ninguno, o le faltaba algún pequeño defecto formal que completarse. Y eso normalmente está a cargo de un notario. Eso ha llevado a que actualmente, por si en el Colegio de Notarios de Lima, los archivos notariales de varios notarios que han cesado en los últimos años, pues son constantemente, hay personas que solicitan que se regularice una escritura pública, que faltó la firma, que faltaron las dos firmas, que faltó algún documento. Bueno, ese es el proceso de regularizar. Es completar el proceso para que quede formalizado. No es algo. Bueno, comentaba que yo he sido usuario durante 25 años del Archivo General de la Nación y en mi experiencia de los últimos 20 años sumada durante estos 25 años, hay algo que yo he notado y he aprendido y que no está de repente en ningún texto. Es lo que yo le llamo la seguridad jurídica invisible. La seguridad jurídica sí es invisible, ¿no? Pero ¿por qué digo que es invisible? En este caso, porque siempre está ahí, no la notamos, pero siempre está ahí protegiéndonos. Es la seguridad jurídica que da el instrumento notarial a nuestro sistema jurídico, a nuestro sistema comercial, a todos los operadores jurídicos. Desde que se formaliza, está ahí presente dándonos seguridad a lo largo de toda su vida. Esto significa que mientras esté en manos del notario del Archivo General de la Nación, cualquier persona que requiera tener un instrumento esté guardado y custodiado en manos del notario del Archivo General de la Nación puede recurrir a ellos. Probablemente en los últimos 15 años, poco más, esto se ha sentido muchísimo. La importancia de que existan los instrumentos notariales y que estén adecuadamente custodiados. ¿Por qué razón? Sabemos que, por las razones que tendrán materias de investigación, hubo una suerte de marejada o de oleada o tormenta de mafias que se dedicaron a falsificar documentos, a intentar robar, en términos sencillos no legales, las propiedades de las personas. Personas que de repente en su momento, si bien tuvieron el cuidado de solicitar una escritura pública de su compraventa, no tuvieron el cuidado de inscribirla en el registro. Y que estas mafias que se dedican a investigar qué predios han quedado a nombre de viejos propietarios tratan de falsificar o suplantar personas para finalmente inscribirlos a su nombre, aún a sabiendas que hay un real propietario. Estas personas, propietarios hace 20 o 30 o 40 años, cuando están vistos en peligro de perder sus propiedades, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, han recurrido al Archivo General de la Nación, se han acercado al Archivo General de la Nación, sabiendo en su conscientemente que había algo que los protegía, esa es la seguridad jurídica que los protegía. Hay un instrumento notarial que está en el Archivo General de la Nación. Se han acercado al Archivo General de la Nación y han podido encontrar la escritura pública que sustenta su derecho. Y en base a eso han podido defender su propio. Esta seguridad jurídica que está atrás es la que da la adecuada custodia de los archivos notariales y que ha sido probablemente un gran trabajo el que ha hecho el Archivo General de la Nación para estas personas que compraron hace 30, 40 o 50 años atrás y que pudieron encontrar el documento que necesitaban en un lugar donde estuvo bien custodiado por el Archivo General de la Nación. La importancia de los archivos notariales es la seguridad jurídica que da a todo nuestro sistema, a nosotros como personas y a todos los operadores jurídicos. Está ahí, siempre presente y podemos recurrir a ella, gracias a que tenemos un notarial adecuadamente custodiado. Es lo que quería decirles. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias al doctor Óscar González Uria por su presentación. Ha sido muy didáctica, muy
muy importante, la disertación del doctor González en representación del Colegio de Notarios. Y ahora me permito presentar al auditorio al doctor Carlos Ramos Núñez, a nuestro tercer invitado. El doctor Carlos Ramos Núñez es abogado, es historiador y es un jurista de muchas batallas, de mucha importancia en nuestro quehacer doctrinario y académico. El doctor Carlos Ramos, aparte, actualmente se desempeña como miembro del Tribunal Constitucional desde el año 2014. Él ha sido también al mismo tiempo presidente de la Academia de la Magistratura. Así que el doctor Carlos Ramos Núñez nos va, con la experiencia y con esa sapiencia que lo caracteriza y con ese entusiasmo que tiene tanto en sus actividades institucionales como académicas, nos está acompañando y al cual le damos la bienvenida. El doctor Carlos Ramos va a disertar sobre el tema valor de la fuente notarial en el derecho público y en la investigación histórica. A continuación, cedo el uso de la palabra a nuestro invitado, el doctor Carlos Ramos Núñez. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor Shin. Queridos amigos, ¿no?, que nos siguen a través de las redes sociales, ¿no?, a través de esta grabación, bueno, en realidad en directo, ¿no?, y seguramente después quienes no nos ven en directo podrán ver la grabación. Lo que yo quería mencionar en principio era de que nuestro sistema jurídico, ¿no?, esto no solamente para quienes son abogados, sino seguramente para cualquier ciudadano mm, que tiene que conocerlo, se tiene como nombre el sistema jurídico romanista, ¿no?, porque deriva del derecho romano. No es derecho romano exactamente, porque el derecho romano tenía otras características, era un derecho basado en la casuística. En cambio, el derecho actual, digamos, de origen romanista, de trayectoria de derrotero romanista, básicamente se guía por un sistema de naturaleza legislativa, ¿no? En el centro de las fuentes legales se encuentra la ley, pero la acompañan, por supuesto, la doctrina, que es la producción de los autores, ¿no?, los juristas que publican tratados de derecho o obras jurídicas, también la jurisprudencia de los tribunales, que crecientemente es más importante, tiene una importancia creciente, y por otro lado la costumbre, ¿no? Nuestro sistema jurídico, que tiene varios nombres, le llaman también civil law desde la perspectiva anglosajona, derecho romano, romanista lo dije, derecho continental europeo, derecho romano germánico, derecho romano canónico, ¿no? Se distingue de otros sobre todo por un aspecto crucial, su condición escrita. Entonces, dada la condición escrita de nuestro sistema jurídico, a diferencia de otros sistemas, por ejemplo, consuetudinarios, ¿no?, o en los que la costumbre tiene un enorme peso, el nuestro es un derecho que básicamente encuentra su diseño en la Baja Edad Media a partir de obra de eclesiásticos, ¿no?, a través del trabajo que se hace en las bibliotecas conventuales, en las bibliotecas, en los monasterios. Y entonces, es un derecho de base universitaria, de base académica, de base erudita. Tuvo al latín como un instrumento, digamos, de cohesión académica, pero también de cohesión social entre los entendidos en el campo del derecho, de tal manera que su elemento estructural es la escritura, ¿no? Hay un libro notable de Walter Ong, titulado Oralidad y Escritura, Tecnología de la Palabra, donde precisamente señala estas diferencias. Esto ha llevado, ¿no es cierto?, a que no solamente las leyes tengan una naturaleza escrita, ¿no?, sino también una serie de actividades sociales que llamaríamos, que tienen un componente de carácter jurídico. La transmisión, por ejemplo, de una propiedad requiere, ¿no es cierto?, no solamente de un convenio, de un contrato, de un consentimiento en el precio y en la cosa, sino también una formalidad, ¿no? Y esta formalidad suele ser la escritura pública. No es que esto se necesite para efectos de la eficacia del contrato,
sino como lo mencionaba de alguna manera mi predecesor, Óscar González Uria, lo requiere por exigencias de la seguridad jurídica, ¿no? Un elemento de previsibilidad que es esencial en el funcionamiento del derecho. Entonces, los notarios garantizan de alguna manera esa predictibilidad. Su aparición en la Baja Edad Media, el siglo XI, ¿no es cierto?, tienen que ver con una serie de situaciones de orden histórico y de carácter económico y social que en ese momento se dan, ¿no? El derecho romano, que se encontraba confinado en las bibliotecas conventuales, ¿no?, de pronto adquiere importancia. ¿Por qué? Porque emerge una nueva clase social, la burguesía todavía muy incipiente, muy embrionaria, pero que requería de cierto formalismo jurídico, de cierta previsibilidad, ¿no? Había aumentado en número, se tiene ya información de que en ciudades como Venecia, ¿no es cierto?, principalmente en el norte de Italia, había una dinámica económica vinculada, por ejemplo, a una incipiente industria textil que tenía ya conexiones, por ejemplo, con el norte de Europa, principalmente con Inglaterra, donde también empieza un proceso, digamos, de modernización en ese sentido. Y bueno, y esta clase de negocios requerían de alguien que pudiera dar fe de ellos, ¿no? Entonces surge la actividad notarial de la mano con esta suerte de redescubrimiento, con esta especie de, digamos, de importancia que cobra otra vez el derecho romano, que durante la Alta Edad Media se encontraba confinado como era una ratio scripta, pero que en realidad se encontraba desplazado por la fe religiosa, por la práctica jurídica de las costumbres. Entonces, hay un componente racional en la aparición, digamos, de esta práctica notarial, ¿no? Es decir, luego, más adelante, digamos, hay la necesidad de hacer un archivo por parte de de los documentos que dejan los notarios, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en nuestra experiencia misma, ¿no? La experiencia histórica peruana, en documentos valiosísimos que se guardan en el Archivo General de la Nación y particularmente en el Archivo del Notariado. Estaba pensando, por ejemplo, en este protocolo ambulante de los conquistadores, ¿no es cierto? Que además es patrimonio cultural de la nación, conocido también como Libro Becerro, donde se da cuenta un documento estudiado por el doctor Guillermo Loma, por el doctor Durán Flores, en fin, de la disposición de las propiedades en los años iniciales de la conquista, ¿no? Y que demuestran, digamos, instituciones, el funcionamiento del derecho en pleno dinamismo, ¿no? Este, bueno, pero no solamente son las escrituras, digamos, públicas, ¿no? O escrituras en general, porque también hay, digamos, escrituras imperfectas que no han alcanzado la característica de la escritura pública, ¿no? Que son importantes, sino también, y lo mencionaba muy bien Emmanuel Shin, por ejemplo, los testamentos, ¿no es cierto? La presencia de testamentos de valiosos personajes de la literatura peruana, mencionaba el caso de Arguedas, por ejemplo, o de historiadores como el doctor Porras Barrenechea, ¿no? Que además pueden estudiarse profundamente esta clase de documentos, dan fe de un momento, de una manera de pensar. Hay un trabajo de Felipe Portocarrero en un libro, Mundos Interiores, o El Mundo Interior, donde, por ejemplo, a partir del estudio de los testamentos, se estudia la mentalidad, ¿no? La ideología, es decir, esta idea, esta importancia que dan a la posibilidad de una muerte o a la vida en el más allá, ¿no? Entonces, hay una importancia histórica ciertamente enorme. Y bueno, y en el campo de historia del derecho también, ¿no? Una historia económica, una historia jurídica, una historia social, no puede prescindir de estos documentos que por otro lado tienen la condición de fuentes primarias, ¿no? Y lo cual hace que las investigaciones históricas, ¿no es cierto?, tengan en ese sentido un respaldo suficiente de rigor académico. Bueno, hay otro aspecto que quería respecto a los desafíos, ¿no?
que se ha mencionado en una conversación informal antes de que empiece este coloquio, hablábamos de la necesidad de que los documentos estos sean escaneados, ¿no? Es decir, ya hay máquinas, ¿no es cierto?, con un amplio poder de reproducción. Seguramente en los años que vienen va a aumentarse. Esto es un gran desafío, no solamente en el Perú, yo diría que en el mundo, con el propósito de obtener una reproducción virtual, ¿no es cierto?, digital de estos documentos y que pueda ser aprovechada en su momento por los investigadores, ¿no?, por las personas interesadas. Se mencionaba, por ejemplo, el caso del archivo notarial del doctor Ricardo Ortiz de Ceballos, que es un tema bastante mm, este, interesante, ¿no? Y que, bueno, creo que han pasado 8 años y, bueno, ahora la buena noticia que tengo es de que pronto va a formar parte del acervo, ¿no? Pero no era algo fácil. ¿Por qué? Por un asunto de falta de espacio, ¿no es cierto? Ese es el drama de nuestras instituciones, ¿no? Es decir, nuestras instituciones están marcadas, lo decía, por la escritura, es una característica del derecho, es una característica de la justicia. Pero esos documentos, ¿no es cierto?, escritos, necesitan de un espacio. Y no hay, y ese espacio requiere de una inversión, ¿no es cierto? Seguramente los mismos notarios tienen la necesidad o de comprar o de alquilar edificios, habitaciones, con el propósito de guardar este acervo histórico, ¿no? Y también, ciertamente, el Archivo General de la Nación, que durante décadas tiene el gran problema de la falta de espacio, de la falta de un local que espero que en los próximos años, parece que con motivo del Bicentenario podrá tenerlo con todos los rigor, con todas las exigencias de ley, ¿no? Con todas, así como tenemos un gran museo de la nación, ¿no? Es decir, creo yo, por otro lado, de que es necesario vencer esa dificultad, ¿no es cierto?, de la necesidad de un espacio físico, ¿no? A través de la reproducción, ¿no? Creo que también la conveniencia de pensar en un financiamiento adecuado, ¿no es cierto? Ya no solamente pensando en el Estado, sino en los servicios que pueden ofrecerse ya a los investigadores, ya a las personas interesadas en esta clase de documentos, ¿no? Por otro lado, creo que lo mencionaba también Óscar González, la conveniencia de una seguridad, ¿no es cierto? De una seguridad que puede evitar, digamos, malos manejos, que de pronto pueda aparecer una escritura, digamos, en un folio, en custodia del archivo general de la nación, y que de pronto pueda dar lugar a derechos mm, como estos que se descubrieron con motivo, digamos, del hallazgo de una red que privaba de las propiedades a muchas personas, instituciones, principalmente adultos mayores, ¿no? Entonces, creo que el archivo debe estar en condiciones de ofrecer en ese sentido una gran seguridad, ¿no? Sobre todo en este campo del archivo notarial. Eh, Hay un aspecto que también quería mencionar y era la conveniencia de tener en línea muchos de los archivos, ¿no? Acá hay un doble aspecto, ¿no? Por un lado, digamos, la preocupación que de pronto si están todos los archivos en línea, ya de pronto pierde importancia el mismo archivo, ¿no? Bueno, es decir, yo creo que cuando el archivo tiene una cierta identidad, además un sello, ¿no es cierto?, de que el documento procede de determinado archivo, ¿no? Este peligro creo que no puede ser considerado una amenaza, ¿no?, a la desaparición o al fin del mencionado archivo, sino más bien yo creo que más bien es un elemento que respalda un prestigio, ¿no es cierto?, por parte de este archivo, ¿no? Creo que en los próximos años tiene que ser bastante alto el número de documentos escaneados en ese sentido para utilidad de los investigadores, ¿no? Es decir, eh, por otro lado, pienso de que crecientemente estos archivos son, por un lado, nosotros sabemos de que el Colegio de Notarios, por ejemplo, tiene en custodia durante 2 años un archivo notarial, ¿no? Y debe de dar a un otro notario administrador
cuando un notario ha cesado en sus funciones por diversas razones, ¿no? Hubo una ley que fijaba la edad del cese de un notario a los 75 años, pero años atrás el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa norma, ¿no? De tal manera que un notario puede ejercer en la actualidad hasta cuando lo quiera, ¿no? Hasta el momento de su muerte o hasta que esté enfermo, o bien cuando, o si es que el caso que ha sido destituido, ¿no? Entonces, se puede decir, hay una tradición documental de carácter notarial, ¿no? Entonces, el Colegio de Notarios, entiendo que invierte recursos con el propósito de custodiar temporalmente, digamos, estos repositorios, pero bueno, naturalmente, entre las muchas funciones que tiene, no es ciertamente esta la única, ¿no? Entonces, hay un gran desafío por parte del Archivo General de la Nación, de recibir esta documentación y evitar que también se deteriore, ¿no? Un clima como el de Lima, ¿no es cierto?, donde hay una enorme mucha humedad, en fin, no es digamos, el clima adecuado como para la conservación de documentos, como puede ser el clima de Arequipa, del Cusco, que son más bien climas más secos, ¿no? Es decir, bueno, también veo que hay un desafío, pero como todo desafío restringido por razones materiales, ¿no es cierto? Recursos presupuestales, en fin, ¿no? En fin, bueno, muchas gracias. Eso sería todo. Muy bien, doctor. Muy agradecido. Muchas gracias al doctor Ramos Núñez por su participación en el presente evento. La verdad que ha sido muy, muy enriquecedora, así como la participación del doctor Óscar González, que nos ha acompañado, que recién podemos apreciar la imagen, doctor. Felizmente que se solucionó si puede, ahí está, muy bien, doctor. Lo estamos viendo. La verdad que fueron las participaciones de nuestros invitados, la verdad que han sido muy, muy instructivas, muy pedagógicas. La labor de ellos es importantísima y es muy reconocida por la Dirección de Archivo Notarial. Nosotros agradecemos la participación de de nuestros ilustres invitados en este ciclo de conferencias que no hacen sino acercar a la población, acercar al usuario a las labores que realizamos por parte del Archivo General de la Nación. Así es el deseo de nuestro jefe institucional, como les digo, el doctor Jorge Ortiz Sotelo. Él está muy, 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 muy interesado como académico que es, en que este tipo de actividades se sigan dando y, ¿por qué no?, podemos tenerlos nuevamente con nosotros a nuestros invitados que nuevamente, lo sostengo, han enaltecido este evento. Las gracias a ambos. Esto es muy, muy, muy importante para nosotros. Es un evento que iniciamos este año con mucho entusiasmo y esperemos que se repita nuevamente. Quiero agradecer también a los archivos regionales del Perú que se encuentran conectados vía Facebook en el presente evento. Les agradezco su participación porque con ellos también, ellos forman parte de nuestro conglomerado de archivos notariales, y la verdad que para nosotros también es muy importante que participen. A toda nuestra audiencia les agradecemos infinitamente de habernos acompañado en este momento, y nuevamente como reflexión final quiero hacer llegar esta intención que tiene el Archivo General de la Nación en exponer a la ciudadanía a los órganos de línea, a los órganos que contamos con repositorios, que atendemos a los usuarios, que, como les comento, son finalmente nuestro común denominador. Nos debemos a ellos, y la verdad que con mucha sencillez y con mucho entusiasmo, nosotros pretendemos acercarnos a ellos de la mejor manera. Muchas gracias a nombre del jefe institucional nuevamente y de todos los que formamos parte del Archivo General de la Nación,
y les agradezco a todos por su participación. Hasta siempre. Hasta siempre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.